Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual estás viendo esta grabación. Bueno, nuevamente aquí en un episodio de prueba de lo que será nuestro live de podcast Tertulias Místicas, que va a estar los días miércoles desde el 5 de abril a las 20 horas, y donde vamos a conversar con colegas terapeutas sobre la experiencia de sanarnos y ayudar en el proceso, acompañar en el proceso a otras personas para mejorar su felicidad y su salud. Así que eso, nuevamente, este capítulo voy yo sola y lo que voy a compartirles hoy día es sobre la libertad. Estuve revisando y reflexionando sobre este tema de la libertad, que es un tema que nos apasiona en casa, y la existencia de dos tipos de libertades. Hay una libertad que nosotros la tenemos sumamente incorporada, que es la libertad de hacer y cumplir mis deseos, ¿ya? Que es una libertad que yo personalmente atesoro un montón. Creo que tenemos derecho a soñar y tenemos derecho a hacer cumplir esos sueños y a gozar de nuestra libertad dentro de los espacios sociales, incluso a ganarnos nuestras libertades. Sin embargo, existe otro tipo de libertad que nosotros no la tenemos tan incorporada, no es tan parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura occidental, que es la libertad de estar libres de deseos, el dejar de desear, ¿ya? Que tiene mucho que ver con las enseñanzas del budismo. Entonces, de lo que voy a hablar ahora es de ese segundo tipo de libertad. Y para eso voy a contarles una historia eh, que habla de dos monjes budistas que vivían en un monasterio y que son invitados por practicantes laicos a compartir un desayuno, ¿ya? Entonces los invitan a un restaurante, los monjes entran al restaurante y, como es habitual en Oriente por temas de Feng Shui, al ingreso del restaurante había un acuario. Entonces, los dos monjes que ingresaron al lugar, mientras esperaban en la recepción, el monje más joven hace el comentario de que le llama la atención esta práctica tan alejada de la compasión budista, ¿no? En un lugar donde las personas eran practicantes, porque ¿qué habrían hecho esos pobres peces para estar privados de su libertad? Para no poder ir donde quisieran ir, para no poder nadar libremente por el mar. Entonces, el monje mayor le dice que efectivamente el punto de vista que está planteando es absolutamente cierto, esos peces no son libres de ir donde quiera, pero sin embargo gozan de otras libertades por el solo hecho de estar ahí, por estar en un ambiente protegido, eh, pierden ciertas cosas, en este caso su libertad de moverse libremente, pero ganan otras libertades. Por ejemplo, si vivieran en su ambiente natural, podrían ir donde quisieran, pero cada vez que fuesen a comer, estarían con el temor de que si alguien los está intentando pescar, ¿no? Venían una sabrosa mosca, una sabrosa lombriz, y no sabrían si eso tiene detrás a un pescador que quiere hacerse de ellos. Entonces, estaban libres del peligro, de alimentarse sin peligro, ¿no? Y del mismo modo, contaban con alguien o con una persona cuidadora que los alimentaba debidamente a las horas que era necesario, entonces tampoco pasaban hambre, estaban libres del hambre. Eh, y también estaban libres de ser predados o comidos por otros peces, porque nadie en su sano juicio va a tener un acuario donde va a poner especies que son predadoras, ¿no? Entonces vivían también en esa seguridad, en esa libertad de ser predados. Eh, por ser un acuario, además, las condiciones ambientales también estaban contenidas, no pasaban nunca, tenían ni mucho frío ni mucho calor y no se enfermaban, y si se enfermaban, además, seguramente iban a tener un veterinario, alguien que los viera y se hiciera cargo de su enfermedad. Entonces, en cierta forma, esos peces sí gozaban de muchas otras libertades, pero habían perdido efectivamente la libertad de ir donde quisieran, que tiene mucho que ver con esta libertad de desear, ¿no? La que nosotros tenemos más incorporado. ¿Qué es una libertad? Entonces, esto también sucedería si es que nosotros comparásemos, por ejemplo, bueno, evidentemente, terminando la historia, ¿no es cierto? El monje hizo esta reflexión y se dio cuenta de que existen más de un tipo de libertad y que una efectivamente tiene que ver con seguir nuestros deseos, pero también podemos
estar libres de deseos. En este caso, si los peces no deseasen ir a otro lugar, estaban viviendo en un ambiente maravilloso. Em, y, por ejemplo, si las personas libremente deciden vivir en un monasterio, como era el caso de estos monjes, ¿no es cierto?, están en condiciones bastante restrictivas desde el punto de vista de cuáles son las cosas que se pueden hacer, el horario en el que tienen que levantarse, las comidas son muy austeras, no son libres de vestirse de la forma que quieran, no son libres de levantarse o acostarse a la hora que quieran, no son libres de hacer dentro del día las cosas que deseen, las actividades están como muy programadas, ¿no? Y además no existen vacaciones de monasterio, una vida que tú decides y que sigues en el día a día. Entonces, cuentan historia también de que en algún momento una persona, un monje de monasterio que iba a dar enseñanzas en una cárcel, cuenta la forma en la cual vive y las personas que estaban presas le dicen, pero esto es peor que donde estamos nosotros, porque por lo menos nosotros podemos decidir qué cosa es lo que hacemos dentro del día. Sin embargo, la persona que está en el monasterio no se siente presa y la persona que está presa no quiere estar donde está. Entonces, la libertad se habita también de distintos lugares. Existe esta dualidad de la libertad, ¿no es cierto? La libertad de desear lo que nosotros queremos y poder hacerlo realidad, o el estar libre de deseo. Entonces, podemos habitarlo, podemos hacer aparecer frente a nosotros una libertad que tal vez no la tenemos tan materializada, pero que sí existe para nosotros. Las personas que están libres y deciden libremente participar en el monasterio, restringen mucho sus libertades, pero al estar en ese ambiente protegido y restringido, disfrutan porque están disfrutando la satisfacción y la paz de estar libres de deseos. Y podrían hacer lo mismo las personas que están presas si así lo quisieran. Es un poco lo que la historia que cuenta Mandela, ¿no? Cuando es liberado, que en realidad estaba preso, pero no había perdido su libertad. Bueno, y reflexionando sobre esto, trataba de buscar otra forma en la cual pudiéramos visualizar frente a nosotros este segundo tipo de libertad, el estar libre de deseos, que no lo tenemos tan incorporado y que puede apoyarnos en el camino de la compasión, ¿no? Y ahí me apareció algo donde yo me siento libre y sin embargo frente a otras personas a veces he visto que lo ven de otra manera. Yo soy vegetariana hace 15 años. Y en un par de ocasiones, bueno, siempre uno recibe comentarios sobre esto, pero en un par de ocasiones me han dicho, debe ser difícil no poder comer carne. Y yo no lo vivo así, porque yo sí puedo comer carne. Yo decidí no hacerlo. Entonces, cuando tú decides habitar un espacio, estás siguiendo la libertad. Y lo que yo decidí es estar libre del deseo, en ese caso, libre del deseo de alimentarme de otro animal. Y seguramente tú también tienes situaciones en las cuales estás habitando esta libertad, la libertad de abandonar el deseo. Lo que pasa es que tal vez no lo hemos puesto con esas palabras o no lo hemos visibilizado de esa manera porque no lo tenemos tan incorporado. Por ejemplo, cuando tú deseas hacer una familia monógama con un otro o una otra, también estás tomando ciertas decisiones de eh, restringir ciertas libertades para poder estar libre de deseo. En ese caso en particular, eh, libremente decides dejar el deseo de tener sexo con cualquier persona que en algún momento se te antoje, a cambio de este ambiente protegido, este ambiente contenido, dentro del cual decidiste disfrutar de una familia, un ambiente protegido y seguro, a cambio de restringir parte de esta libertad de desear, ¿no? De desear a tontas y a locas, que también, como digo, es válido, lo disfruto, disfruto de mi libertad. Sin embargo, creo que tenemos muy poco incorporado, muy poco conocido por la forma en la que, la crianza que hemos recibido, la cultura en la que nos encontramos, esta otra libertad, que es la libertad de estar libre de deseo, de decir, yo esto no lo deseo, salgo de acá porque es la libertad que quiero ejercer.
mi libertad de dejar de desear, ¿ya? Entonces, quería compartírselos porque siento que muchas veces hablamos de esto, ¿no? De que las cosas dependen de cómo nosotros nos las tomemos y que podemos disfrutar el momento y cómo soy feliz con lo que tengo. Y la forma de hacerlo es dejar el deseo. En algunos casos, en algunos momentos, libremente decido no seguir deseando algo distinto, sino que habitar este espacio libre de deseo para poder disfrutarlo, para poder vivirlo. Eso es lo que quería compartirles hoy en este proceso, les recuerdo, de prueba de lo que va a ser el podcast Tertulias Místicas, que parte el 5 de abril a las 20 horas. Vamos a transmitir en vivo a través de esta plataforma StreamYard por live de Facebook y además por YouTube, ¿ya? Y después va a quedar cargado en podcast, así que si tú lo estás escuchando en el formato podcast, muchas gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos. Si quieres incorporar temas en las conversaciones o quieres participar en estas conversaciones de tertulias místicas, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales. Si quieres seguirnos, recuerda Tertulias Místicas, estamos en Spotify, estamos en Apple y en Google, en las plataformas para escuchar podcast, y vamos los días miércoles desde el 5 de abril. Así que eso, mierda, 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 que todo resulte muy bien. Y muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Abrazos de luz.